Ethereum Bolivia presenta charlas introductorias en Hackathon Ethereum Bolivia 2023 con Antonio Riveros. El tema Lean Startups y herramientas. Bueno, bienvenidos todos y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en una charla y muy interesante. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Antonio Riveros que nos va a hablar sobre Lean Startups y herramientas. Él es, él es un entendido respecto de la materia de startups y vamos a poder aprender mucho de él. Por favor, adelante, Antonio. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo encantado siempre de poder transmitir un poquito, tal vez, los conocimientos a partir de la experiencia. Soy Antonio Rivero, CEO y founder de mis emprendimientos DroneTech, Creotech y la última startup que he lanzado, Creo Prótesis, que es un spin-off de Creotech. Un poquito lo que es DroneTech, una empresa que nace en el 2015 para dar soluciones a la industria y al mercado local con drones, ¿no? Desde ensamblaje, fumigación, que hace un momento estábamos hablando sobre eso, inspección y todo tipo de estudios que se puede hacer con drones. Se podría decir que es una startup de innovación, pero algo tradicional. Y Creotech es una empresa social que dentro de su core está en elaborar prótesis con impresión 3D y realistas. Una de las innovaciones más conocidas que tenemos es la atención a distancia, lo cual permite el spin-off que les decía de Creo Prótesis, que con esta tecnología, que es convertir en fotos, a partir de fotos y medidas, el unión de la persona con amputación, podemos diseñar y enviar un diseño a alguien que tenga una impresora 3D y así estamos pudiendo entregar prótesis en toda Latinoamérica. Ya hemos entregado varias en México, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador. Y desde esa innovación hemos tenido, gracias a Dios, reconocimientos y logros durante estos últimos 3 años, ¿no? Como mejor startup de 2020, incluso en el Seed Stars, en el Seed Star Wars, representando a Bolivia. Ahora entremos en materia. Lo que vamos a ver es hoy un poquito de lo que he venido aprendiendo y practicando más que todo, y practicando, como dicen, con prueba y error o cayéndonos y levantándonos. El método Lean Startup. Para empezar, esto tiene toda una descripción en un libro que se llama el método Lean Startup de Eric Ries. Lo pueden buscar ahí en todos los formatos, físico, digital. Entonces, es todo un libro que les va a enseñar la metodología. Yo voy a tratar de resumirles de que, si ustedes son un equipo, son desarrolladores o son un equipo que quiere llegar a desarrollar una startup, por lo menos hasta el producto mínimo viable, que eso se puede hacer en una hackathon tal vez, necesitan conocer esta metodología. Entonces, un poco la razón de ser del método Lean Startup, que no es tan nuevo, ya tiene algunos años, es el traer la metodología científica, el método científico hacia el emprendimiento. Y para los que conocemos o los que aprendemos el método científico, siempre vas a ver eso en tu materia para hacer tu proyecto de grado. Tiene estos tres componentes principales, que es crear, medir y aprender, o lo que coloquialmente conocemos como prueba y error. Entonces, tú siempre vas a tener una hipótesis, vas a crear un producto mínimo viable a partir de esa hipótesis, vas a medir el alcance o cómo está aceptando el mercado esa hipótesis que tú estás diciendo. Esa hipótesis puede ser la solución al problema o tu emprendimiento mismo. Vas a aprender a partir de ese feedback o del resultado de esa medición y vas a cerrar el círculo volviendo a construir o cambiar. Lo voy a desglosar si es que no ha estado muy claro, no se preocupen. Justamente el producto mínimo viable, que es parte de esta metodología, el famoso MVP, habla de eso, ¿no? De que con la menor cantidad de recursos nosotros podamos llegar a un prototipo de nuestra solución, ¿ya? Entonces, nuestro emprendimiento va a tener una hipótesis, una idea y de decir, yo voy a
y proponer esta idea que creo que el mercado necesita y la voy a lanzar. Entonces, muchas veces, y esto pasa mucho con equipos de desarrolladores, tratamos de, como dice la pirámide, ¿no? Lo que no se debe hacer, tratamos de darle funcionalidad y de tener el back-end y el front-end totalmente desarrollado para lanzar el producto, y muchas veces incluso queremos que sea perfecto. Y ese es el gran error que cometemos, porque gastamos mucho tiempo y recursos desarrollando un producto que está en nuestra cabeza, que pensamos que la gente lo va a consumir, lo va a comprar o lo va a usar, que finalmente puede salir muy lindo, muy robusto, con mucho código por detrás y no tener ninguna aceptación del mercado. Entonces, ¿qué es lo que te dice el producto mínimo viable? Que, como está en el triangulito abajo, tú pincelees y hagas con la menor cantidad de recursos el diseño, la usabilidad, la fiabilidad y la funcionalidad. Es decir, que si inclusive tú puedes probar que tu modelo, que tu solución funciona en no code, con WhatsApp, con Figma o con cualquier otra herramienta, hasta con un PowerPoint o cualquier otra plataforma que te sirva, y tú pruebas que la gente realmente quiere usar o le está resolviendo el problema, está muy bien, está muy bien. Otra vez, el mensaje es que no necesitamos hacer todo el código para llegar a un MVP. Basta que tenga una funcionalidad, un diseño, una usabilidad, y lo lancemos al mercado y el mercado nos diga, sí, parece bien, yo lo podría usar, ¿podrías llegar a pagar esto? Sí, creo que podría llegar a pagar porque me resuelve un problema. Ya estarías validando tu producto mínimo viable. Y ese es el siguiente paso, ¿no? Haces el producto mínimo viable, lo lanzas al mercado, recibes el feedback y el bucle que les digo del Lean Startup. Este bucle también se va a alimentar de estos parámetros, ¿no? Otra vez, establecemos la hipótesis, testeamos el problema, testeamos la solución y pivotamos. El pivot, que ahorita vamos a hablar con más detalle, es el tema, el cambiar y el corregir la solución. Y aquí entra un poco ya un tema más intangible, que es, ¿qué pasa cuando lanzamos un producto mínimo viable o simplemente estamos en fase de idea, que para nosotros es la mejor idea y la mejor solución? Y créanme, todos tienen una idea de negocio. Si tú le preguntas, todo el mundo, así nunca haya emprendido o nunca piense en emprender, que tú le dices, ¿tú tienes una idea de negocio? Te va a decir que sí, te la va a describir y vaya a saber si es una idea que va a ser exitosa. Entonces, cuando tú lanzas tu idea de negocio, va a haber un momento en que el mercado te va a decir, no, esto no está funcionando. Y ahí tienes dos caminos, que es el de perseverar o el de pivotar. Y esa respuesta de cuál camino deberíamos seguir es muy complicada de responder, porque entra mucho la experiencia, entra mucho conocer el mercado, entra incluso la intuición o el ánimo del emprendedor, si realmente cree tanto en ese proyecto, en esa solución, que va a querer perseverar y tal vez entercarse con su solución hasta que esta funcione. Ha habido casos que sí y ha habido casos que no. Entonces aquí lo ideal es tener equipo, siempre retroalimentarse del mercado. El mercado es el amo, el mercado es el que te va a decir si tu producto es o no es viable. Y pivotar no necesariamente significa desechar lo que has hecho, sino puede ser hacer cambios de dirección que te permitan perseguir eso que el cliente te está pidiendo. Luego hacemos el famoso split testing o las métricas de éxito, que no me voy a anclar mucho en esto por el tema tiempo, pero es analizar, establecer objetivos, crear variantes, ejecutar y analizar. Si muchos de ustedes, que es lo que tengo entendido, son desarrolladores, se familiarizan rápidamente con este tipo de modelos que son tipo logaritmo, ¿no? Con paso A, B, C. Pero lo que el split testing te dice simplemente es que a partir de estos parámetros tú tienes que saber cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, si tú dices, yo no quiero hacer caso a mi intuición, haz las métricas, pon los parámetros, haz un algoritmo y elige el que más favorable esté dentro de tu objetivo, ¿no? Ahí está un ejemplo en la parte derecha.
Algo que te va a ayudar mucho a hacer este split testing son los famosos KPIs, que son los valores que te van a medir. Aquí hay otro libro que podría recomendarles a los que quieren emprender, son los famosos OKRs o los OKRs, ¿no? Que te van a dar los objetivos, que prácticamente te dice que tienes que tener objetivos claros, sobre eso tener tareas, y los KPIs son los valores que vas a medir, que te van a ir indicando en tus dashboards, en tus tableros de control, qué tan cerca estás de ese objetivo, ¿sí? Los KPIs tienen que ser medibles, objetivos, tiene que ser realista, o sea, no podemos poner métricas absurdas, y información relevante por sí mismo, como bien dice ahí, y deben tener continuidad en el tiempo. O sea, un KPI, por ejemplo, no es, tenemos que hacer tal tarea, sí o no, eso no es un KPI, eso es una tarea. Un KPI es algo que vas a poder medir, como en cuánto por ciento estás de tal tarea, o el rendimiento de tal algoritmo está en cuánto porcentaje. Entonces, si es 40, tenemos que ir subiendo a 50, 60, y que algo que se mantenga en el tiempo. Algo importante que ustedes van a tener que hacer a la hora de emprender es el Business Model Canvas, que se puede decir es, en resumen, todo lo que uno tiene que identificar y tiene que plasmar para elaborar un modelo de negocio, si es que uno lo quiere lanzar al mercado. Y aquí rápidamente les explico este modelo. En orden de como está en la pantalla, el número 1 es la propuesta de valor. La propuesta de valor es el corazón de tu emprendimiento. La propuesta de valor es que tú identifiques cuál es el problema que estás resolviendo. Porque muchas veces, como decimos, nos enamoramos de nuestra solución, mi aplicación, mi solución es la mejor y todos tienen que comprar porque sí. Y cuando te preguntan qué problema están resolviendo, la mayoría no sabe responder. Entonces, puedes resolver diferentes problemas. Por ejemplo, en Creotech yo resuelvo el problema de la brecha que existe entre las personas con discapacidad que necesitan una prótesis respecto del precio del mercado en el cual está una prótesis. Hay una brecha y las personas no pueden comprar lo que existe en el mercado. Esa brecha es un problema que yo lo estoy resolviendo con prótesis de bajo costo a partir de tecnología, ¿no? También la propuesta de valor va a ser los beneficios que estás dando a tu cliente con respecto a tu competidor o a otra persona o empresa que esté haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, más o menos por esos dos se manejan. El número 2 dice el segmento de cliente. Al principio queremos atender a todos, y ese es un error básico. Queremos que nuestro producto lo consuman chicos de 1 a 100 años, hombres, mujeres, del campo de ciudad, de Bolivia y de China y de Japón. No, tenemos que identificar a nuestro mercado y segmentarlo. Mientras más segmentado y detallado esté, mucho mejor. Y ahí hablas de los arquetipos de clientes. Entonces, no traten de ser generalistas y decir todas las personas de 25 o 45 años van a comprar. Es falso. Porque en ese segmento de 25 o 35 años tienes personas que no tienen acceso a Internet, tienes personas que tal vez no tienen un nivel de digitalización tan fuerte, que sé yo, y ahí ir viendo, ¿no? Entonces, clase media, clase alta, estatus, demografía, país, geografía, todo tienes que analizar. El número 3 son los canales. ¿Por qué canales le vas a vender? No estoy hablando de marketing, sino cómo le vas a entregar tu producto. Si es un producto físico, tengo camionetas, delivery, o tengo una tienda, o tengo una moto. Si es un producto digital, va a ser mediante mi plataforma, va a ser mediante una red social, que sé, por dónde le vas a entregar el producto, no le vas a vender. El 4 es por dónde le vas a vender, relaciones con el cliente, y ahí entra el tema de marketing, comunicación, si vas a usar redes sociales. La idea es cómo obtener, mantener y crecer tus clientes, ¿no? En el 4, en la relación con el cliente, es eso. Atraer, llegar a los clientes, mantenerlos y crecerlos. El número 5 habla de la fuente de ingresos. Tienes que tener un modelo de monetización. ¿Cómo vas a monetizar tu proyecto? Será mediante comisión, mediante suscripción, mediante venta directa, entrega, y por tarjeta de crédito, por cash, o dependiendo de tus canales, ¿no? El número 6 son los recursos claves. Ahí tú siempre vas a tener recursos que tal vez son tan importantes en tu proyecto que sin ellos no podrías andar, no podrías salir. Entonces tienes que tú identificar qué recursos claves
tienes que incluso pueden ser humanos, digamos, tienes un colega que es muy capo en el tema de desarrollo software y sabes que te da una ventaja respecto a otros en tu mismo mercado, ese es un recurso clave. O tienes, no sé, tal vez tienes créditos de Amazon Web Services, tienes $10,000, $20,000 en la nube que te permite tener tu plataforma en la nube, pues es un recurso clave también. Tú tienes que saber identificar para qué, para que dentro de tu estrategia sepas cuidar a tus recursos claves, ¿no? Y no los descuides. Si pierdes esa beca, si pierdes a esa persona con tanta experiencia, tu proyecto puede quedar en peligro. El número 7 son las actividades clave, similar, pero en actividades, ¿no? Puedes tener actividades clave en logística, en programación, en métodos, en organización, y que tienes que saberlos identificar. Los socios clave, lo mismo. Si, digamos, estás emprendiendo en un nicho como el blockchain o las criptos, y en Bolivia es ilegal, entonces por ahí necesitas un socio clave que sea abogado, que entienda de esto, o por ahí necesitas un socio clave en Estados Unidos, en un país donde el mercado cripto ya esté bastante avanzado. ¿Entiendes? Socios clave significa estos partners que te van a dar más que dinero o una asesoría, te van a dar algo más a partir de su experiencia o su recorrido. Y la número 9, la estructura de costos, que es lo que todos deberíamos poder hacer. Es decir, que tú tienes que saber cuáles son tus costos de operación, cuáles son tus activos fijos, tus variables fijos y variables, y poder proyectar cuánto es tu punto de equilibrio, es decir, cuánto yo tengo que vender cada mes para pagar los sueldos de los que somos en el equipo, los servidores y todo lo que necesitas. Y vas a tener maquinaria y qué sé yo. Para que tú con eso sepas que pasando ese número de punto de equilibrio vas a empezar a tener números verdes. Lo he hecho muy resumido. Aquí les dejo un ejemplo de Apple, que todos deben conocer, donde por tema tiempo no vamos a entrar en detalle, pero igual me pueden pedir y yo les puedo pasar la presentación. Pero ahí está, ¿no? Simplemente entrando a ver lo que Apple dice de su propuesta de valor es excelente diseño de productos. Todos sabemos que en eso se diferencia Apple. Rendimiento de los equipos, usabilidad en su sistema y equipo, reconocimiento de marca, ¿no? Ese reconocimiento de marca es lo que más conocemos nosotros. Ya para ir terminando, otra herramienta dentro del agilismo. ¿Qué es el agilismo? Es una metodología que te permite llegar a objetivos de manera organizada, o sea, convierte en un equipo de alto rendimiento. Si tú quieres hacer proyectos para llegar a hitos o a objetivos con un alto rendimiento, una de las metodologías puede ser Scrum, Kanban y todos los de agilismo, que te dice que tienes que hacer equipos de trabajo que vayan trabajando de 2 a 4 semanas, que son los famosos sprints, donde vas a tener un product owner o un producto dueño del producto, que es el que va a conversar con el cliente, y esas solicitudes del cliente, que casi nunca son tecnológicas o en lenguaje tecnológico, él tiene que saber transformar al master team, al líder del equipo, y transformar o traducir esos requerimientos que están en palabras en algoritmos, o se puede decir en lenguaje técnico, para que el equipo de desarrolladores llegue a ese producto o a esos hitos. Se usan los sprints, que son tiempos, y estos equipos que les decía. Hay todo un libro también hablando de la metodología Scrum. Para reforzar, simplemente es una planificación de la iteración. Siempre vamos a estar iterando en esos sprints, en esos tiempos, siempre vamos a iterar. La sincronización diaria. Tiene que haber reuniones de 10 a 15 minutos, lo que dice la teoría, cada día, para decir qué es lo que has hecho ayer, qué estás haciendo hoy, qué vas a hacer mañana y qué problemas has tenido, para ver cómo te puedo ayudar. Y planificamos la iteración, porque como hay reuniones diarias, siempre va a haber esos problemas y vamos a iterar. Es decir, tal equipo va a decir, esto no hemos podido lograr, esto no se va a poder, o creemos que esta es la mejor solución, iteramos y continuamos. Finalmente, antes de entrar a las consultas, una frase que yo siempre pongo en mis presentaciones: para nosotros los emprendedores, la tecnología y la innovación deberían ser el camino y no el destino, con el fin de construir un mundo mejor.
Entonces no se olviden que si emprendemos es con un propósito, si emprendemos es por entregar valor a la sociedad, por hacer que este mundo sea mejor. Y cuando tienes ese propósito, va a ser muy difícil que te rindas porque va a haber muchas vicisitudes en el camino del emprendimiento. Yo estoy atento a las preguntas con todo gusto y mil gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias, Antonio. Tal vez alguien de la audiencia tenga alguna consulta. Pueden levantar la mano y ahí les vamos cediendo la palabra. Yo tengo una pregunta, Antonio. ¿Tú cómo recomendarías hacer en una hackathon? La hackathon nuestra que estamos haciendo es de una semana de charlas una semana en su fase virtual. Las personas no van a asistir a ningún lado, sino que se reúnen en grupos de WhatsApp, etcétera. Y después el sábado se reúnen presencialmente y el domingo hacen la presentación física, ¿no? El pitch de su proyecto, lo que han hecho. Entonces, ¿tú cómo recomendarías organizar aquí, por ejemplo, para hacer el Business Model Canvas, que es un requisito para esta hackathon? Pues si estuviera en esa situación, la reunión es clave, nos reunimos, la famosa brainstorm, lluvia de ideas, y entramos a elegir, a pensar dos cosas. ¿Qué problema estamos resolviendo y cómo lo vamos a resolver? O sea, el problema y la solución. Entonces, muchos, y la mayoría venimos, el 99%, y yo he empezado así, creo que la solución es esta. Entonces, encuéntrale el problema a la solución que estás proponiendo. Entonces, yo quiero hacer una aplicación que permita que la gente encuentre a sus familiares en 4º grado, no sé. Entonces, ¿realmente la gente está pidiendo una tecnología que resuelva ese problema? ¿Realmente es un problema o no? ¿No? A veces pensamos que nuestra hipótesis ya es uno que parece bonito, suena romántico, ya tiene algo de impacto social y pensamos que no. Entonces, hagamos la lluvia de ideas con el problema que esté bien identificado y la solución. Y si puedes validar que es un problema real, llamando, preguntando a amigos, oye, ¿tú crees que realmente la gente quiera que se le resuelva este problema con tecnologías? Obviamente, si vas a hablar algo muy sofisticado como blockchain, criptos y demás, tienes que hablar con gente que sepa del medio, no lo vas a decir todo bonito si necesita una billetera cripto, digamos, ¿no? Alguien que esté en el medio y que te valide. No tengan miedo de hacer algo parecido a lo que ya existe en el mercado. A veces pensamos que una startup tiene que ser innovadora y tiene que romper la industria, que yo también hablo de eso, pero descubrir la pólvora va a ser muy complicado. Tal vez encontrar algo que se está haciendo, pero que no se está haciendo bien. Facebook, antes de Facebook había MySpace, ¿no? Entonces, MySpace ha quebrado y Facebook ha salido con la misma idea. Entonces, no necesariamente tienes que tener una idea, wow, súper disruptiva, que nadie más en el mundo haya pensado. No, más bien tienes que ver si alguien está resolviendo un problema y si lo está resolviendo bien. Puede ser más eficiente, puede ser más rápido, o puedes hacerlo gratis con otro modelo de monetización. Por ejemplo, no sé, LinkedIn cobra a la gente para tener la línea premium. Puedo hacer en otra red social sin cobrarles, pero monetizar a partir de publicidad, ¿no? Para que la gente lo tenga gratis. Me estoy inventando cualquier cosa. Entonces, teniendo el problema y la solución, ya tienes el valor y sobre eso haz tu modelo Canvas, los recursos clave, todo lo que hemos hablado en esa lámina. Excelente. Tomás Peñalosa tiene consulta, vale. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Tenía la consulta respecto a justamente, estamos viendo metodologías de trabajo como Scrum, esta forma de iterar que es el Lean Startup. Mi consulta era de qué roles visualizas tú justamente que se necesiten para conformar un buen equipo que elabore una idea para lanzar en una hackathon. Justamente esta es una hackathon evidentemente relacionada con blockchain
Sin embargo, o sea, solamente desarrolladores no pienso que sea suficiente y me gustaría saber, en tu criterio, cuáles son los roles de personas que deberían conformar un buen equipo para esta hackathon. En algún libro o texto de startups leí que se necesitan las 3 H's, ¿no? El hipster, el hustler y el hacker. Obviamente el hacker es el técnico, el hipster es el visionario y el hustler es el vendedor. Y muchas veces el hipster y el hustler están juntos. Ejemplo, Wozniak, que es el genio que estaba detrás de Apple, tal vez no hubiera llegado a lo que era Apple, o casi seguro que no lo hubiera hecho sino en Steve Jobs. Steve Jobs, si bien sabía de programación y entendía, no hacía nada de código, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar eso, porque a veces los técnicos, y yo soy ingeniero y en su momento he sido bien técnico, nos enamoramos de nuestra técnica y nos encerramos en una caja y decir, esto, creo que esta es la solución y pensamos que esa es la solución desde el mundo de vista técnico un poco cuadrado, porque somos muy lógicos, muy cognitivos. Entonces necesita siempre parte del equipo que sea alguien más extrovertido, más vendedor, que haga de product owner, que hable con el cliente, lea la necesidad que él tiene. Pues el cliente nunca te va a decir, quiero tal código, quiero en el backend hacer eso. No, te va a decir, yo quiero una aplicación que detecte que cuando me alejo 5 kilómetros, cuando mi hijo se aleja 5 kilómetros del colegio, me lance una alarma. Eso te va a decir el cliente, ¿no? Tú tienes que ya agarrar eso y traducirlo en código. Entonces, esa persona que lee al cliente, que habla y trata con el cliente, y luego se reúne con el equipo, en teoría con el master team o con un líder de equipo, traduce eso y hace de que el equipo trabaje por ese objetivo, ya poniéndole el código y llegando a esa solución. Cuando el cliente se reúne directamente con el técnico, llega a ver esa barrera, esa falta de lenguaje, ¿no? Que a veces el técnico le dice, no, eso no se puede, pero dame una alternativa, ¿no? Tú dime qué quieres. No, eso no se puede, ¿entiendes? Entonces, porque somos un poco más cognitivos. Yo era muy ingeniero, yo era así también, pero he aprendido a vender y he aprendido a hacer de este otro lado. Ahora en mi equipo yo tengo ingenieros muy técnicos y yo soy esa persona, ¿no? Soy el visionario que digo, ¿dónde va a estar la startup en tanto tiempo? Y también soy el que traduce la necesidad del cliente hacia mi equipo técnico. Espero haber respondido a tu consulta. Sí, excelente, gracias. Gracias, Tom. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? Yo tengo una consulta. Adelante. Yo decía que si ya no hay más consultas, espero haber cumplido, pero si tú tienes una consultita más, ya después me voy a despedir. Sí, una última consulta. ¿Cómo ves, después, digamos, de esta metodología que se aplique y demás, para que puedan presentar, digamos, el proyecto en la hackathon? ¿Qué tú ves que sea necesario, sea lo más importante que deban hacer énfasis para la presentación de su proyecto? Sí, lo bueno es que ya está todo escrito. Lo que tienen que hacer es un pitch y, como están en una hackathon, un elevator pitch. Pueden buscar en YouTube o en Google un elevator pitch o un pitch de elevador, ¿no? La idea es que tú puedas presentar tu startup en 3 minutos, que es lo que dura supuestamente un elevador, un viaje de elevador. Entonces, normalmente los puntos siempre son un poquito entrar en contexto. Ahí les doy una clave, creo que ya lo sé de memoria, ¿no? Por ejemplo, en Creotech yo siempre digo, cada 30 segundos en el mundo se está amputando una persona. Entonces ahí te estoy poniendo la idea de que hay un problema, ¿no? De que cada 30 segundos se amputa una persona, entonces hay personas con amputación en el mundo y no son pocas. Según la OMS, el 80% están en países en vías de desarrollo. O sea, los países más pobres tenemos la mayor cantidad de personas con discapacidad. Estoy reforzando la idea de que hay un problema. Y luego entro a
el problema mismo, entonces tienes que poner contexto, problema. El problema es la brecha que existe entre personas con amputación y el precio de mercado, que no se pueden hacer match porque no tienen plata y esto es muy caro. Y luego la solución. Contexto, problema, solución. Las soluciones con tecnología 3D, yo hago prótesis de bajo costo para las personas. Luego puedes hablar del mercado, el tamaño de mercado. Entonces, ¿cuántos? Si vas a hablar de criptos o del rubro que estés, tratar de averiguar cuánto mueve esa industria. ¿Cuánto mueve? En mi caso, yo siempre estoy pivotando porque antes era solo para Bolivia, ahora estoy yendo hacia Latinoamérica, entonces mi mercado ha crecido un poco. Luego del mercado tienes que ver competencia. Por eso les digo, es mejor tener competencia, porque si estás hablando ante un inversionista y te digo, ¿quién es tu competencia? Y tú me dices, no tengo competencia, soy tan genio que mi idea es única en el mundo y nadie más ha pensado en esa idea, me va a costar creer que quiera poner mi plata en algo que no sé con qué comparar. Tener competencia quiere decir que tienes un benchmark, un comparador. Entonces yo le voy a hacer competencia a Binance, Binance, no sé, y ellos mueven tantos miles de millones de dólares al año ya. Y yo digo, voy a mejorar a Binance en esto, o Binance se ha olvidado de este segmento y yo voy a perder este segmento. Ya, bien, me interesa, te escucho, ¿no? Entonces tienes tu competencia y finalmente tu diferenciador, tus logros, tu equipo, ¿no? Eso puede ser irrelevante en algún momento, porque son nuevitos, no tienen mucho. El equipo quiere decir las credenciales, si has sido otra startup o si tienes, no sé, ciertos estudios, especializaciones en programación, o ya has ganado concursos, todas esas cosas. Eso, el equipo a veces ayuda mucho, porque cuando estás en fase idea, quiero saber en quién voy a confiar. Entonces yo tengo tal y tal y tal, o si tienes asesores, tengo un asesor que tiene estas credenciales, este background, y bueno, tiene un buen equipo, a ver, te escucho. Creo que eso es en resumen. De todas maneras, busquen lo que es Elevator Pitch, ahí están bien explicaditos los puntos. Súper, muchísimas gracias, Antonio, y muy, muy, muy interesante la conversación y la charla de hoy. Muchísimas gracias por darnos tu presencia y tus conocimientos. He dejado mis datos en el chat, ahorita no estoy encontrando. Síganme, estoy como Antonio Riveros en las redes. Síganme por ahí, o incluso estoy en antonioriveros.com, ahí está también mi WhatsApp, me escriben, tienen alguna duda, consulta, y si realmente quieren emprender, yo encantado les puedo dar algunos consejos siempre a la orden. Muchas gracias más bien a ustedes y mucho éxito en el evento. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias, compañeros. Gracias.